El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones, llamados fotoelectrones, por la superficie de un metal cuando se hace incidir sobre él radiación electromagnética, es decir, luz de frecuencia suficientemente elevada. Si se aumenta la intensidad de la luz, aumenta el número de electrones emitidos. Sin embargo, la energía cinética máxima de estos fotoelectrones sigue siendo la misma. Esta es una de las contradicciones que ponía de manifiesto la experiencia frente a las predicciones de la teoría clásica, en la que se consideraba la luz como una onda, y que no podía explicar este fenómeno. La intensidad de una onda está relacionada con su amplitud. A mayor amplitud, mayor intensidad. Entonces, si aumentamos la intensidad, equivale a aumentar la amplitud. Por lo tanto, la energía debería aumentar en esta segunda situación. Y, lógicamente, aplicando el principio de conservación de la energía, estos electrones que eran emitidos deberían tener una energía mayor, una energía cinética mayor, lo cual no ocurría. Así que, desde el punto de vista ondulatorio, este problema no tenía solución. Otro hecho experimental es que sucedía que cuando se disminuía la frecuencia por debajo de un valor determinado, no se producía el efecto fotoeléctrico. Si para esa misma frecuencia se aumentaba la intensidad, seguía sin producirse y no se emitía ningún fotoelectrón. Esto por el mismo motivo volvía a ser contradictorio, porque si se aumentaba la intensidad, se aumenta la amplitud y por lo tanto la energía. Entonces tendría que emitirse algún electrón. Aprovecho para recordar cómo se distribuye el espectro electromagnético. Voy a empezar por la radiación o la luz de menor frecuencia y me dirijo hacia la de mayor. Empezaríamos con las ondas de radio, a continuación el intervalo de las microondas, por encima el infrarrojo y luego estaría el visible. El visible está aquí ampliado y varía de menor frecuencia desde el rojo hasta el violeta. Por encima del violeta estaría la radiación ultravioleta, por encima los rayos X y la radiación con mayor frecuencia son los rayos gamma. Por lo tanto, el efecto fotoeléctrico solo se va a producir por encima de una frecuencia determinada que se llama frecuencia umbral y que vamos a nombrar con F0. Y además es independiente de la intensidad de la luz. Aquí tenemos resumidas las posibilidades. Para una frecuencia menor que la frecuencia umbral no se produce el efecto fotoeléctrico. Si aumentamos la intensidad, sigue sin producirse. Para una frecuencia mayor que la frecuencia umbral se va a producir el efecto fotoeléctrico. Si aumentamos la intensidad, lo que va a ocurrir es que aumenta el número de fotoelectrones, pero no la energía cinética de estos. Otro hecho experimental observado era que los fotoelectrones se emitían casi instantáneamente, incluso con intensidades luminosas bajas. Según la física clásica ondulatoria, debería haber un retardo temporal apreciable, ya que los electrones necesitarían un cierto tiempo para absorber la radiación ondulatoria incidente antes de adquirir la energía suficiente para escapar del metal. La solución a este enigma la propuso Einstein en 1905, utilizando el concepto de cuanto de energía postulado por Planck 5 años antes y que había pasado sin pena ni gloria hasta entonces. Planck había utilizado esta hipótesis para resolver la catástrofe ultravioleta en la radiación del cuerpo negro. Einstein, en contraposición a la física clásica ondulatoria, considera que la luz está formada por cuantos de energía, o pequeños paquetes de energía, posteriormente llamados fotones. Es decir, le otorga naturaleza corpuscular o de partícula a la luz. Cada fotón tiene una energía con un valor E igual a h por la frecuencia, siendo f la frecuencia de la onda luminosa y h la constante de Planck. En definitiva, afirma que la energía de la radiación electromagnética, o la luz, que es lo mismo, está cuantizada. Solo puede tomar valores múltiplos enteros de una cantidad que es h por la frecuencia, a diferencia de la física clásica, en la que la energía era una magnitud continua que podía tomar cualquier valor. Para que se entienda más claramente, si ese haz luminoso estuviese formado por 1000 fotones, la energía total sería 1000 por h por la frecuencia. Si fuesen 200.000 fotones, pues 200.000 por h por la frecuencia. Pero siempre un número entero de veces h por la frecuencia. No pueden existir valores decimales de esta cantidad. Por eso la energía está cuantizada. Solo puede tomar unos determinados valores, y por eso el efecto fotoeléctrico se resuelve usando la física cuántica. Cada fotón interacciona con un electrón de la superficie del metal. La energía que posee el fotón se usa para, primero, arrancar al electrón del átomo, ya que está sometido a una fuerza de atracción eléctrica por el núcleo. A esto se le denomina trabajo de extracción, función de trabajo o energía umbral, ya que si la energía que posee el fotón no supera este valor, no se producirá el efecto fotoeléctrico. Es decir, el fotón debe tener como mínimo una energía, que se llama energía umbral, igual al trabajo de extracción para poder arrancar al electrón del átomo y que se produzca el efecto fotoeléctrico. Como la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, F0
es la frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima del fotón para que ocurra el efecto fotoeléctrico. El trabajo de extracción es característico de cada metal. Recapitulando, una parte de la energía del fotón se invierte en arrancar al electrón del átomo, y la restante, si la tuviera, en suministrar energía cinética, es decir, velocidad, al electrón. Aquí se consideran solo los electrones más rápidos, por lo que se pone max como subíndice, los que van a tener la máxima energía cinética. Por lo explicado entonces, el principio de conservación de la energía también lo podemos escribir de esta forma. La energía cinética será igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Otra fórmula útil que utilizaremos en los problemas es que la velocidad de la luz, que es c, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. A veces, en vez de darnos el dato de la frecuencia, nos dan el de la longitud de onda. Simplemente utilizaremos esta expresión. La teoría clásica ondulatoria esperaba que si se aumentaba la intensidad de la luz, los electrones saliesen más rápidos, es decir, con una mayor energía cinética. Pero eso no ocurría. Lo que pasaba es que aumentaba el número de electrones emitidos, pero la energía cinética seguía siendo la misma que cuando se iluminaba el metal con una radiación con menos intensidad. ¿Cómo explica esto Einstein? Lo que ocurre es que cuando se aumenta la intensidad, el número de fotones en cada segundo por unidad de superficie es mayor, pero la energía sigue siendo la misma, la de cada uno de ellos, h por la frecuencia. Cada fotón va a interaccionar con un electrón. Lo que va a ocurrir ahora es que, al ser mayor el número de fotones, las interacciones también aumentan. Pero el principio de conservación de la energía para cada uno de esos fotones y electrones sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la energía cinética máxima de los electrones emitidos es la misma para todos ellos. Y esta energía cinética máxima que poseen es independiente de la intensidad, porque daría lo mismo que hubiese solo un fotón, que dos, que 100.000, que la energía cinética de cada uno de ellos sería la misma. Y por eso, la energía cinética de los fotoelectrones no depende de la intensidad de la luz. Entonces, ¿de qué depende la energía cinética? Es decir, la velocidad de los electrones emitidos. Si nos fijamos en el principio de conservación de la energía, deducimos que depende de la frecuencia de la luz o radiación incidente. Como he mencionado anteriormente, el trabajo de extracción es fijo para cada metal, de modo que para aumentar la energía cinética de los electrones hay que incrementar la frecuencia. Si representamos en un sistema de ejes cómo varía la energía cinética con la frecuencia, en el eje Y representamos la energía cinética máxima y en el eje X la frecuencia, entonces esta expresión corresponde a la ecuación de una recta escrita en forma explícita, siendo h la constante de Planck la pendiente de la recta, y el menos trabajo de extracción, o menos energía umbral, la ordenada en el origen. La energía cinética máxima se puede escribir en función de la frecuencia umbral como: entonces la energía cinética es cero si la frecuencia es igual a la frecuencia umbral. Y para frecuencias mayores que la frecuencia umbral, la energía cinética será positiva. Para frecuencias menores que la frecuencia umbral, la energía cinética vale cero y no se produce el efecto fotoeléctrico. Solo para frecuencias mayores que la frecuencia umbral. Vemos que la energía cinética máxima de los electrones crece linealmente al aumentar la frecuencia. Es decir, la energía cinética depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor velocidad también en los fotoelectrones. Un montaje experimental para calcular la energía cinética máxima de los fotoelectrones es el siguiente. Conectamos la placa metálica en la que se va a producir el efecto fotoeléctrico al polo positivo o ánodo de una pila o fuente de alimentación y conectamos otra placa metálica al cátodo o polo negativo. Colocamos también un amperímetro en serie para medir el paso de la corriente eléctrica. Al incidir luz con la frecuencia necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico sobre el ánodo, esta placa va a emitir electrones con una energía cinética. El cátodo, al tener la misma carga que los electrones, negativa, los va a repeler y entonces aparece una fuerza eléctrica de repulsión. Los electrones van a ir frenando ya que sufren una aceleración en sentido contrario a su velocidad al salir de la placa. Pues bien, llamamos potencial de frenado o de tensión V sub D a la diferencia de potencial de la pila para que los electrones lleguen al cátodo y se paren, es decir, que lleguen con velocidad cero. Para calcular ese potencial utilizamos el principio de conservación de la energía mecánica, ya que entre las placas se establece un campo eléctrico uniforme. La energía mecánica del electrón en la placa positiva, que es de la que sale, tiene que ser igual a la energía mecánica
en la placa negativa, cuando llega. Es decir, que la variación de la energía mecánica tiene que ser cero, porque no tiene que variar, tiene que ser la misma, permanecer constante. La energía mecánica se puede escribir como la energía cinética más la potencial. Esto implica que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial tiene que ser cero. O lo que es lo mismo, que la variación de la energía cinética tiene que ser igual, esto pasa al otro lado, con signo negativo, a la menos variación de la energía potencial. La variación de la energía cinética la podemos escribir como la energía cinética final, es decir, en la placa negativa, menos la inicial, que es la que tiene la placa positiva. Y para la energía potencial hacemos lo mismo. La variación será igual a la energía potencial final, en la placa negativa, menos la inicial que tiene la placa positiva. La energía cinética en la placa negativa queremos que sea cero, porque queremos que llegue aquí y se pare. Así que su velocidad va a ser cero y su energía cinética aquí, cero. La energía potencial inicial, es decir, en la placa positiva, será con la que sale después del efecto fotoeléctrico, un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Y como consideramos a los electrones más rápidos, ponemos aquí máxima, los que tienen la máxima velocidad. En este otro término, como tenemos un menos, voy a cambiar el signo y así me queda la energía potencial en la placa positiva menos la energía potencial en la placa negativa. Tenemos que recordar que la energía potencial se calcula como la carga por el potencial eléctrico. Entonces podemos escribir que la energía potencial en la placa positiva es la carga, que va a ser la del electrón, por el potencial eléctrico de la placa positiva menos Q por el potencial de la carga de la placa negativa. Ahora lo que hago es sacar Q, factor común. La carga del electrón la puedo poner como menos E. Entonces este menos con este menos se simplifica. Finalmente puedo escribir que este término, que es la energía cinética máxima del efecto fotoeléctrico de los electrones más rápidos, que es igual a este término, es igual a la carga del electrón en valor absoluto, que es E, por la diferencia de voltaje que hay en la pila. Esa diferencia de voltaje es lo que llamamos potencial de detención o frenado. Entonces yo puedo calcular la energía cinética máxima a partir de esta diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial la puedo medir experimentalmente, variando el voltaje, la diferencia de potencial entre los dos polos, hasta que se hace cero la corriente aquí. En ese instante, el amperímetro va a marcar cero. El amperímetro mide el paso de la corriente eléctrica. Cuando el amperímetro mida cero, esta diferencia de voltaje que hay aquí es el potencial de detención y habrá conseguido que los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico, en esta placa, lleguen con velocidad cero a la placa negativa. En este primer problema nos dan la frecuencia umbral de la plata, la longitud de onda de la radiación incidente y nos preguntan cuál es el trabajo de extracción para este metal, para la plata, y la energía cinética de los electrones emitidos. El trabajo de extracción es igual a la energía umbral. Como nos dan la frecuencia umbral, podemos calcular cuál es este trabajo de extracción. Para la segunda parte escribimos la ecuación correspondiente a la conservación de la energía en el efecto fotoeléctrico, donde E es la energía de la radiación incidente, E sub 0 es la energía umbral o trabajo de extracción, se puede llamar de los dos modos, más la energía cinética del electrón, que siempre es la máxima, aunque no nos digan nada, se están refiriendo a esta. La energía umbral o trabajo de extracción lo hemos calculado en el apartado anterior. La energía de la radiación incidente la vamos a calcular como h por la frecuencia de la radiación. Como no nos dan la frecuencia sino la longitud de onda, pues escribimos la frecuencia en función de la longitud de onda. Sustituimos c y lambda, teniendo en cuenta que c es la velocidad de la luz. La longitud de onda es de 240 nanómetros, es decir, 240 nanómetros es 10 a la menos 9 metros. Y ahora solo toca usar la calculadora y despejar la energía cinética. En este problema nos dan la longitud de onda de la radiación incidente, 500 nanómetros, el trabajo de extracción de este metal en electronvoltios, 2, y hay que calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos. Planteamos el principio de conservación de la energía mecánica. Como nos dan la longitud de onda en vez de la frecuencia, pues escribimos la frecuencia como c partido por lambda. El objetivo es calcular la velocidad máxima. Para eso vamos a escribir todas las magnitudes en el sistema internacional.
Entonces, el trabajo de extracción que nos lo dan en electronvoltios lo pasamos a julios. Para pasar de electronvoltio a julio, utilizamos este factor de conversión. Ya tenemos el trabajo de extracción en julios, sustituimos y despejamos la velocidad. La masa del electrón es un dato y hay que tener cuidado la longitud de onda, ponerla en metros. Como está en nanómetros, pues por 10 a la menos 9. Aproximadamente 4,14 por 10 a la 5 metros partido por segundo. En este problema nos dan la longitud de onda de la radiación incidente, el potencial de detención y nos piden la energía incidente de la radiación incidente, la energía cinética máxima de los electrones emitidos y la función de trabajo, que es lo mismo que la energía umbral o el trabajo de extracción. La energía de la radiación incidente se calcula como h por su frecuencia, como nos dan la longitud de onda, pues h por c dividido por la longitud de onda. El potencial de frenado es la diferencia de potencial que hay que poner aquí en una batería, en una pila, para que los electrones que se emiten en esta placa por el efecto fotoeléctrico lleguen a la otra y se paren. De esa forma no habrá intensidad de la corriente eléctrica por el circuito. La relación que existe entre la energía cinética máxima, es decir, la energía cinética con la que salen los electrones de esta placa, que es donde se produce el efecto fotoeléctrico, y el potencial de frenado viene dado por esta expresión, donde E es el valor absoluto de la carga del electrón. Esto lo he explicado en el vídeo, en la parte teórica, por decirlo así que aquí ya lo voy a utilizar directamente. Sustituyendo E, 1,6 por 10 a la menos 19, que es un dato siempre, por el potencial, que es de 1,5 voltios, se obtiene 2,4 por 10 a la menos 19, que es la energía cinética máxima de los electrones en el sistema internacional, en julios, porque hemos puesto la carga en coulombios y el potencial en voltios. Por último, planteando la conservación de la energía en el efecto fotoeléctrico, como ya conocemos E, la energía cinética máxima, podemos calcular el trabajo de extracción o función de trabajo. Aquí tenemos un metal que tiene un trabajo de extracción de 2,1 electronvoltios. Se ilumina con una lámpara de cadmio que emite en 4 líneas espectrales de distinta longitud de onda. Esto quiere decir que va a haber 4 radiaciones distintas. Una roja, con esta longitud de onda, otra verde, otra azul y por último una violeta. Nos dan las longitudes de onda correspondientes y nos preguntan qué líneas provocarán el efecto fotoeléctrico en este material. A partir del trabajo de extracción o energía umbral, que es lo mismo, puedo calcular la frecuencia umbral, es decir, la frecuencia de la luz que incide sobre el metal y que va a producir el efecto fotoeléctrico. Plantearía esta ecuación, porque el trabajo de extracción me lo dan, pero en electronvoltios, entonces lo que hago es pasarlo a julios, porque la constante de Planck está en el sistema internacional, y así podría calcular la frecuencia umbral. Todos los fotones que posean una frecuencia superior a esta provocarán el efecto fotoeléctrico. Pero como me dan de referencia la longitud de onda, voy a escribir esta ecuación en función de la longitud de onda. Entonces, ya he hecho el cálculo, y la frecuencia pues es c, la velocidad de la luz, entre la longitud de onda. Y ahora voy a calcular esta longitud de onda. Operando se obtiene 5,92 por 10 a la menos 7 metros. Como estas me los dan en nanómetros, voy a pasar esta a nanómetros. Lo único que hago es desplazar la coma 2 lugares hacia la derecha y así esto me queda por 10 a la menos 9. Esta es la relación que hay entre la longitud de onda y la frecuencia. Si despejamos, me queda que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, que si la frecuencia crece, aumenta, la longitud de onda disminuye. Y viceversa, cuando la frecuencia es menor, la longitud de onda es mayor, porque son inversamente proporcionales. Para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la frecuencia de la radiación incidente tiene que ser mayor que la frecuencia umbral. Pero si lo expresamos en función de las longitudes de onda, por ser inversamente proporcionales, ocurre lo contrario. La longitud de onda de la radiación incidente tiene que ser menor, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, que la longitud de onda umbral. Porque si la longitud de onda disminuye, eso supone que la frecuencia aumenta. Entonces ahora vamos aquí a estas 4
y vemos qué longitudes de onda son menores que esta longitud de onda umbral. Todas las radiaciones tienen la longitud de onda menor que esta, de 592 nanómetros, excepto la roja. La roja no va a producir efecto fotoeléctrico y el resto sí. Por último, hay que calcular la energía cinética máxima de los electrones para la luz azul. Principio de conservación de la energía. Todo esto son datos. El trabajo de extracción lo hemos calculado anteriormente. Está aquí. Ya está en el sistema internacional. Y de aquí despejamos la energía cinética. Le añadimos el apartado calcular la velocidad máxima. Entonces lo que haríamos sería igualar la energía cinética a un medio de la masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado. Y de aquí despejaríamos la velocidad. La masa del electrón es un dato que aparece en las tablas. Hay que tener cuidado porque esta expresión, la de esta energía cinética, solo es válida si la velocidad de los electrones no es relativista. En este problema nos dicen que incide un haz de fotones de frecuencia variable sobre una lámina metálica y se emiten electrones cuya energía cinética máxima se va midiendo y se obtiene la siguiente gráfica. Hay que determinar el trabajo de extracción del metal en electronvoltios y la velocidad máxima de los electrones emitidos cuando la frecuencia de los fotones incidentes es de 10 por 10 a la 14 hercios. En la gráfica observamos cómo la energía cinética es cero a partir de una cierta frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia en unidades de 10 a la 14 hercios. Entonces, este punto de aquí es la frecuencia umbral. A partir de ella, para frecuencias mayores, la energía cinética de los electrones va creciendo linealmente. De modo que la frecuencia umbral, si nos fijamos en este punto, es 5. ¿5 qué? Vamos aquí y miramos las unidades. Por 10 a la 14 hercios. El trabajo de extracción, que es lo que nos piden, es igual a la energía umbral, y es igual a h por la frecuencia umbral. Sustituyendo el valor de la constante de Planck y de la frecuencia umbral, se obtiene este trabajo en julios, que vamos a pasar a electronvoltios. Utilizando este factor de conversión, se obtiene aproximadamente 2,07 electronvoltios. Para calcular la velocidad máxima, cuando la frecuencia de los fotones incidentes es de 10 por 10 a la 14 Hz, pues vamos a la gráfica y buscamos esa frecuencia que está aquí. Y ahora miramos cuál es la energía cinética máxima que le corresponde a este punto. 2 electronvoltios. Si ya conocemos la energía cinética, podemos despejar la velocidad. La energía cinética la pasamos a julios. Sabemos que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Electronvoltio fuera. Un medio de la masa del electrón, este es un dato siempre, y ya podemos despejar la velocidad máxima. Haciendo el cálculo, 8,38 por 10 a la 5 metros partido por segundo. En este problema nos dicen que al iluminar la superficie con un haz de luz de 120 nanómetros de longitud de onda, el potencial de frenado es de 7,2 voltios. Cuando el mismo metal se ilumina con un haz de frecuencia 1,67 por 10 a la 15 Hz, el potencial de frenado es de 3,8 voltios. Hay que calcular el valor de la constante de Planck, así que aquí damos por supuesto que no la sabemos, el trabajo de extracción en electronvoltios y el valor de la frecuencia umbral. Utilizamos los subíndices 1 y 2 para diferenciar los dos haces. Planteamos el principio de conservación de la energía para el efecto fotoeléctrico. La energía del haz incidente será la constante de Planck por la frecuencia correspondiente al haz. La energía cinética máxima de los electrones se calcula como la carga del electrón en valor absoluto por el potencial de frenado. De modo que en esta ecuación vamos a poner la energía cinética máxima como E por el potencial de frenado. Voy a escribir este principio de conservación para cada uno de los haces. Para el primero, hay que tener en cuenta que el trabajo de extracción solo depende de la superficie metálica del metal correspondiente, o sea que va a ser el mismo para los dos rayos de luz, para los dos haces luminosos. Para este primer haz no me dan la frecuencia, pero me dan la longitud de onda. La frecuencia es igual a c partido por la longitud de onda.
En esta ecuación tengo dos incógnitas, H y el trabajo de extracción. Así que necesito otra ecuación para poder resolver el problema. Esa otra ecuación va a venir dada por los datos del haz luminoso 2. Conozco la frecuencia y conozco el potencial de frenado. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí cada uno ya que lo resuelva como quiera. Yo voy a utilizar el método de reducción. A la primera ecuación le voy a restar la segunda. Este término menos este será igual. Estos dos se van a anular. Y luego tenemos este menos este otro. Lo que he hecho es equivalente a multiplicar por menos 1 a la segunda y luego sumarlas. Aquí saco h factor común y aquí e. La única incógnita que hay en esta ecuación es h. Voy a sustituir los valores y despejo. C es la velocidad de la luz, lambda 1 son 120 nanómetros por 10 a la menos 9 en metros, la frecuencia 2 me la dan, la carga en valor absoluto del electrón también, y resto los potenciales de frenado. El resultado es de 6,55 por 10 a la menos 34 julios por segundo, lo cual pues es un valor razonable. Para calcular ahora el trabajo de extracción podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones, voy a utilizar la segunda. He movido un poco el sistema porque si no, no tenía sitio. Bueno, sustituimos este valor de h, la frecuencia que nos la dan, y podemos despejar, el potencial de frenado y la carga en valor absoluto del electrón, y podemos despejar ya el trabajo de extracción. 4,86 por 10 a la menos 19 julios, pero nos lo piden en electronvoltios. Utilizamos un factor de conversión, aproximadamente 3,04 electronvoltios. Por último, tenemos que calcular el valor de la frecuencia umbral. El trabajo de extracción lo podemos escribir como h por la frecuencia umbral. El trabajo de extracción lo conocemos en julios. Para obtener la frecuencia en el sistema internacional en hercios, sustituimos y despejamos. 7,42 por 10 a la 14 hercios. Esta es la frecuencia umbral correspondiente a este metal. Es decir, si queremos que ocurra el efecto fotoeléctrico en este metal, la frecuencia de la luz incidente tiene que superar este valor.